con Dios. Estamos leyendo un poco acerca del Sermón del Monte, en donde Jesús va a hacer el resumen de la ley y los profetas para poder establecer los principios bajo los cuales debían regirse sus nuevos discípulos o seguidores. Leamos lo que nos dice Mateo. Dice: no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Versículo 18 del capítulo 5. Porque de cierto les digo que mientras exista el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los demás será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique, los enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, mientras estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Bien, pues ahí termina la cita entonces que estamos revisando hoy por la mañana, y queremos invitarle a que usted se ponga en el contexto de Jesús. En el contexto me refiero histórico y el panorama que él encontró en ese entonces. Realmente estaba hablando a un grupo de gente que estaba sujeto al conocimiento de la ley o de los profetas, digámoslo así, pero desde la perspectiva de una religión. O sea, para nosotros la ley y los profetas es el Antiguo Testamento. Para ellos era lo que estaba vigente hasta ese momento, ¿verdad? Entonces el contexto para nosotros es muy diferente que para ellos. Y Jesús hace una declaración en la mitad de todo lo que está escribiendo, como le llamamos en el Sermón del Monte, ¿verdad? Una declaración que lo que pretendía era cambiarle la perspectiva a la gente. O sea, mejor lo voy a replantear, ¿verdad? Lo que acabo de decir teológicamente, aquí tengo a dos, tres que me están viendo raro ya. Pero lo que Tranquilo, hizo Drubal, no estamos buscando. Realmente lo que hizo Jesús aquí fue hacer una declaración que pone en ruta lo que habría de suceder a partir de Jesús en la historia. Y habiendo dicho eso, dejo abierto el micrófono porque sé que mis amigos tienen mucho que decir al respecto. ¿Cómo ven ustedes esa primera postura que plantea Jesús ante la muchedumbre? Bueno, dijiste tú, veo ojos aquí o siento las miradas. Particularmente yo creo que debemos recordar que el contexto en el que Jesús está hablando, particularmente a los judíos, ellos son conocedores de todo lo que estaba escrito. Ellos cada sábado, cada día en la sinagoga, ellos leían esos escritos, estaban familiarizados y sabían qué era lo que les estaban demandando. Por eso es que cuando Jesús va a utilizar el verbo catalúo, que significa destruir, Él les está diciendo: yo no vengo a destruir, no vengo a abolir, no vengo a echar hacia abajo todo eso que ya ustedes saben, sino por el contrario, vengo a poder reinterpretarlo para ustedes. Y por eso es que constantemente en las enseñanzas de Jesús vamos a escuchar la frase: o ustedes oyeron que fue dicho, pero yo les voy a decir, o yo les digo a ustedes ahora. Es como hacer una relectura de la ley, es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Para decirle a Jesús: eso era antes, pero yo traigo una nueva propuesta. Y esta nueva propuesta va a trascender al texto particularmente, va a trascender a lo que ustedes ya conocen, para poder demandar de parte de cada uno de ustedes algo que los va a conectar con Dios particularmente. Y en ese sentido, entonces, es que debemos entender cómo este pensamiento de Jesús se va a conectar también con lo que más adelante el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Romanos, que de hecho recordemos que Romanos también el apóstol Pablo va a hablar mucho acerca de la ley. Pero ¿qué nos dice Pablo en 3:31? Dice: luego por la fe invalidamos la ley, haciendo esas preguntas introspectivas en donde la audiencia tiene la respuesta. Dice: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley.
Por lo tanto, ese argumento se conecta un poco con la idea de Jesús. No es que se invalida, sino que tiene que entenderse tal cual Dios espera de cada uno de sus hijos hoy. Gracias, Carol. Bueno, y creo que algo fascinante, Carolina, de lo que pasa esto, cuando uno lee estos pasajes, dice, bueno, tenemos la ley y tenemos ese concepto súper rígido, súper estricto, o sea, muy, muy, muy fuerte. Y luego dice, no, es que ya es periodo de la gracia, ¿verdad? Entonces ya como que nos relajamos, ¿verdad? Como que la ley ya la soltamos y podemos vivir ya más libremente porque Jesús ya lo dice, entonces yo no necesito hacer nada. Y cuando comenzamos, y de hecho vamos a verlo a través de esta semana, cuando Jesús comienza a poner un parámetros, vemos que se vuelve más profundo, o sea, mucho más, un estándar mucho más fuerte, porque comienza diciendo, no matarás, dice, no es asesino solo el que mata físicamente, sino es profundicémoslo a lo que conlleva en tu corazón. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo en toda la historia del pueblo israelita, ellos tenían esa tendencia de ser muy radicales en las acciones que se estaban tomando. Y Jesús dice, mira, o sea, no solo podés hacer o no hacer, pretender o no pretender, lo importante es realmente de dónde viene. Y no quedarnos con el concepto de, no, es que yo no quería, pero lo hice, ¿verdad? No, es realmente cómo somos transformados y nos damos cuenta que necesitamos un corazón nuevo en Él para poder elevar nuestro nivel realmente de lo que Él quiere hacer. Porque dice, mira, es que no vas a vivir una vida ficticia, donde puedes hacer ciertas cosas, pero no lo estás viviendo. Entonces te estás forzando, estás fingiendo, te va a desgastar y realmente el objetivo no es ese, es reflejar a Cristo. Y ese reflejo viene de una convicción interna que nos da el Espíritu Santo. Excelente. Hay tanto que hablar aquí, yo tengo tanto en la cabeza ahorita. Yo me recuerdo, me estaba recordando las primeras veces que yo leí el Nuevo Testamento. Tenía 15 años, 16 años, que fue cuando conocí al Señor. Entonces, a mí me causaba ruido el asunto de que sí, toda la Biblia, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Y en ese tiempo me mandaban primero a leer el Nuevo Testamento. Y bueno, con los años entendí lo siguiente. Para mí esto es lo práctico de lo que Jesús enseña. Jesús dice, yo no vine a quitar todo lo que ya está escrito. Yo les vengo a enseñar cómo se aplica eso, cómo se vive eso. Porque el pueblo estaba acostumbrado a hacer para ganarse el favor de Dios, ¿verdad? Eso era toda la ley, era cumplir todo lo que tenían que cumplir para poderse ganar el favor de Dios. Jesucristo les viene a decir, miren, no es así. El favor de Dios no se lo ganan haciendo, se lo ganan obedeciendo. Y para obedecer lo único que tienen que hacer es poner su fe en mí. Y yo les voy a dar el poder para poder obedecer. O sea, es al revés, ¿verdad? Ellos vivían una religión. Ellos vivían una costumbre, ellos vivían ritos, ¿verdad? Y los ritos ellos pensaban, sentían que los iba a llevar a Dios. Cuando vino Jesucristo, lo revolucionario de él fue que les dijo, no, miren, no es que no tengan que hacer todo eso, pero tienen que hacerlo con una motivación diferente. Y la motivación la encuentran al encontrarme a mí. Y hay un detallito, para terminar mi comentario, porque hay un detallito que muchas veces se nos pasa. Y es la manera como Jesús habla es una forma muy cultural, ¿verdad? Para que la gente de ese tiempo le entienda. Hay dichos que se llaman hebraísmos y para nosotros no son muy lógicos o no los entendemos. Cuando estudiamos la palabra, entonces venimos a caer en lo que realmente dijo. Hay un hebraísmo que Jesús dijo ahí que se dice, ustedes oyeron que fue dicho, oyeron que se le dijo a los antiguos. Él repetía eso, Jesús repetía eso. Lo único que les estaba diciendo es, estudien ustedes, porque ustedes están sacando conclusiones solo de lo que oyen. Ustedes no han estudiado las Escrituras. Ustedes solo repiten lo que los fariseos y todos les han dicho. Y eso pasa hoy en día también en la iglesia, ¿saben? Hay mucha gente que no estudia la Biblia, no la estudia y luego solo repite lo que escuchó. ¿verdad? Y lo que escuchó a veces no es lo que Dios quiere hablarles a ellos. Entonces, cuando ustedes oyeron que fue dicho, Jesús les está diciendo, estudien ustedes y van a ver que ustedes van a descubrir lo que yo les estoy diciendo. Así es que estudien. Excelente. Estudien. Yo considero, y conectando un poco con lo que ya dijeron mis amigos, la ley no significa que no es gracia. La ley es gracia de parte del Señor. Porque la ley, cuando el apóstol Pablo
va a enseñar a los Gálatas, por ejemplo, particularmente, y ahí les hace esa disyuntiva. Ok, ustedes pretenden querer cumplir la ley, pero déjenme decirle, de hecho, capítulo 3 de Gálatas, Pablo va a utilizar un lenguaje bastante molesto, exhortando a los Gálatas, y les dicen, ¿quién les ha enseñado? Casi les está diciendo brutos, tontos, etcétera, a dejar las cosas que les había estado dirigiendo por el Espíritu y ahora pasarse al tema de la ley. Pero ¿qué dice Pablo en 3:21? Dice, esto no significa, luego que hace estas exhortaciones, que la ley esté en contra de las promesas de Dios. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque si la ley pudiera darnos vida eterna, entonces Dios nos hubiera aceptado por obediencia. Pero avanzó y dice versículo 24, la ley fue como nuestro maestro que nos guió y nos llevó hasta Cristo, para que Dios nos aceptara por confiar en Él. Es decir, la ley siempre nos condujo a Cristo y la ley siempre fue esa manifestación de gracia de parte del Señor para decirnos, ustedes por sí mismos no pueden, pero aquí estoy yo ofreciéndoles también mi gracia y mi amor. Y qué interesante lo que está diciendo Carol, porque creo que de alguna manera nos debiera hacer reflexionar junto con lo que mencionaban nuestros amigos, tanto Ricky como Rafa, que necesitamos contextualizar lo que Jesús estaba diciendo ahí. Por un lado, entender que el Antiguo Testamento, porque yo conozco a algunos amigos que han dicho, mira, yo ya mejor no le pongo atención al Antiguo Testamento. Y creo que de alguna manera el Antiguo Testamento sigue teniendo ese efecto sobre nosotros. O sea, nos sigue apuntando con cada una de las facetas y etapas de lo que sucede ahí. Y en la vida de muchos personajes, por supuesto, nos sigue apuntando a Jesús. Y nosotros, hoy por hoy, deberíamos tener nuestros ojos puestos en el Señor Jesús de esa manera, dándole vida a muchas de las promesas que aparecieron en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento nos presentó a Jesús. Ahora, yo solo quisiera hacer una breve, tal vez lanzar una pregunta al aire, ¿verdad? ¿Qué de tu vida necesitará hoy precisamente que cobre vida? Que cobre un florecer diferente a lo que habías venido creyendo. Porque si te das cuenta, lo que hizo Jesús fue, en medio de lo que estaba explicando acerca de cómo ser un creyente, ¿verdad? Cómo se comporta, cuál es el carácter de un creyente, él lo que dice es, ustedes creyeron por mucho tiempo esto, pero yo lo que quiero es decirles que lo que han creído es más profundo. Lo destacaba Rafa hace un rato. Es más profundo de lo que ustedes creen y no es solamente una rutina. Lanzo la pregunta al aire. ¿No será que nosotros hemos estado creyendo cosas por un buen lapso de tiempo, por toda nuestra vida tal vez, enseñados desde pequeños, en cosas que podrían ameritar que cobren vida? ¿No será ese tiempo ya? Tu familia tal vez esté esperando que brotes, que florezcas de otra manera, que saques ya un fruto, ¿verdad? De lo que has creído o de lo que fuiste enseñado desde pequeño. Puede que sea el momento. Lanzo la pregunta para seguir aquí la disertación con mis amigos, ¿verdad? No, completamente, Trulli. Creo que es inspirador. Amigos, acá Jesús, entonces en esta parte comienza a hablarte de la relación con tus cercanos. Y aquí puede ser cal familiar, amistades, o cal que estás con una amistad un poco... con roces, ¿verdad? Pero es, ¿qué hay en tu corazón? ¿Hay esas ganas de insultar y maldecir y demás? ¿O estás esperando que él te venga a pedir perdón, ella te venga a pedir perdón porque a ti nadie te hace eso, entonces tú tienes el derecho de estar enojado? Y Jesús lo que te comienza a decir es, ¿sabes qué? Ve y arregla el problema. O sea, se requiere tener esa humildad. Y nuevamente, lo que decías Drúbal y mis amigos, acá venimos los cristianos, somos literalmente imitadores de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Dice que aún siendo pecadores, Él vino al rescate por nosotros. Es decir, el ofendido era Él y Él vino al rescate por nosotros. Y hoy te quiero retar que en Dios, en Jesús, tú te puedas anclar a Él y con esa persona que está teniendo un problema, que puede ser que tengas razón, pero más lo vemos en el matrimonio, en las relaciones. No se trata de quién tiene razón, se trata de quién ama más. Entonces, dar ese paso al frente y decir, bueno, yo voy a venir a arreglar esto. No para decir, mira, entonces veniste tú y ahora sí te vas a ver conmigo, sino decir, ¿sabes qué? Cuando tú hiciste esto, lo que sea, yo reaccioné mal, te insulté, lo que sea, y eso estuvo mal y te pido perdón. Te pido perdón y quisiera restaurar nuestra relación. Hemos tenido tantos momentos lindos, lo que fuese. ¿Por qué? Porque con Dios es el mundo al revés. Esto es vivir a la forma de Jesús. Y uno dice, pero ¿cómo lo va a lograr? En Cristo. O sea, pídele, Señor, ayúdame a tener ese amor sobrenatural, ese amor que es incomprensible y ve a restaurar las relaciones que han sido dañadas. Sí, y yo perdón. Yo creo que esa última frase que dijo Rafa ahorita es como el centro del corazón de Dios, ¿verdad? Porque Jesús vino a reconciliar, ¿verdad? A hacer que las relaciones funcionen como tienen que funcionar.
Cuando leemos en los últimos versículos que leímos, cuando traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que, fíjense, no dice, te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ¿verdad? Sino que dice, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Pues deja tu ofrenda, ve y reconcíliate primero con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Qué nos está diciendo ahí? A mí no me interesa tanto tu servicio. No me interesa tanto que estés viniendo a la iglesia todos los domingos. Me interesa que vivas bien en tu casa. Me interesa que trates bien a tus hijos, que te trates bien a tu esposo, a tu esposa. Y luego, cuando ya esas relaciones estén funcionando como yo deseo que, entonces ya ven y sirve, ¿verdad? Es al revés, como dijo Rafa, bien, el asunto es al revés con Dios. Primero amas y luego sirves. Primero amas y luego entregas ofrenda. Nuestro servicio, queridos amigos, no es bien recibido delante de Dios cuando nosotros tenemos pendientes. Sí, cosas feas en nuestro corazón contra la gente que nosotros tenemos cerca. Así es que ese es el centro del corazón de Dios. Carol. Así es que Sí, brevemente Jesús está enfocándose en el corazón. Ellos estaban acostumbrados a practicar la ley y dentro de la ley estaba obviamente los elementos ceremoniales religiosos, pero Jesús ahora está diciendo lo más importante tiene que ver con la misericordia, tiene que ver con el perdón, tiene que ver con el amor y tiene que ver con esas relaciones, porque en la medida que pueden estar ustedes próximos unos de otros, amando al prójimo como a sí mismo, entonces pueden amar a Dios y pueden entregarse en esa relación. De tal forma que este proceso de reinterpretar las ofrendas, esa adoración que ellos hacían ya trasciende a lo práctico de llevar un animalito, de llevar platas, de llevar semillas, sino que tenían que entregar el corazón a sí mismos delante del Señor. Buenísimo. Ahora, amigos, para terminar este segmento, quisiera invitarles en una frase, que me ayudaran todos, Ricky y Rafa también, al igual que Carol, en una frase que le digamos a la audiencia, ¿qué haría Jesús si estuviera en una situación a nivel compleja relacional? ¿Qué haría Jesús desde su perspectiva? Empecemos por vos, Rafa, que sabes. Sería el humilde, que buscaría amar y perdonar. Excelente. Carol. Otorgaría gracia, perdón y misericordia. ¿Bien? Rick. Yo creo que él sería el que abriría el diálogo. Tomaría la iniciativa. Que abriría el diálogo. O sea, ¿qué pasa aquí, muchachos? ¿Qué les pasa? Está bien. ¿Verdad? Siento que la verdad que haber sido o será el día que estemos con él, lo más lindo poder ver su corazón, ¿verdad? Poder ver sus reacciones. Y bueno, en un solo versículo nos lo dejó dicho para el matrimonio, por ejemplo, cuando dijo, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Entonces ahí ya abarca muchísimas cosas que nosotros como maridos deberíamos de aprender. Buenísimo. ¿Qué tal si Carol tal vez nos guías orando, invitando a que toda la audiencia y nosotros mismos, ¿verdad? Tomemos decisiones en relación a cómo está nuestra vida, qué haría Jesús en nuestra situación y qué paso nos guía el Espíritu Santo a que demos, ¿verdad? Muy bien. Favor. Queridos amigos, oremos dándole gracias al Señor por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permites leer tu palabra, conocer, Señor, qué está en tu corazón y qué demandas también de nuestro corazón. Y permítenos, Señor, poder restablecer nuestras relaciones, Señor. Tú conoces cómo estamos, pero sobre todo nuestro deseo de poder adorarte y glorificarte. Y permítenos, Señor, poder resolver nuestras situaciones con nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros prójimos, Señor, ahí donde estamos. Y que podamos ofrecer nuestro corazón en ofrenda delante de tu presencia. Y recibe entonces de cada uno de nosotros esta ofrenda, Señor, que venimos a entregar con humildad delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que la máxima expresión de amor eres tú para cada uno de nosotros y queremos seguir tu ejemplo, amando, perdonando y reconciliándonos unos con otros. Todo eso lo oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Y así es, amigos, la verdad que súper emocionados de poder ser transformados día a día a la imagen de Jesús. Y qué mejor forma que estar estudiando la palabra. Como bien nos decía Ricky, aquí los invitamos al Bible Challenge. Aquí estamos en la época del año donde tal vez ya tienes 142 días de atraso, pero si solo llevas como 2 o 3, te invitamos a darle un empujoncito. No, en cualquier estado que puedas estar, la verdad que te invitamos. Es fascinante leer la palabra de Dios. Ezequiel, tal vez son pasajes complejos
Y para eso les voy a invitar a una charla ahí que nos dio Carolina hace poco sobre la interpretación de los libros proféticos. Pero llénate de material, busca buenos maestros que te puedan guiar para entender. Hay unas riquezas, nos decía Asdrúbal, en el Antiguo Testamento que te van a cambiar, a transformar tu vida. Así que ánimo con el Bible Challenge. Así es, entonces te invitamos. Esto fue solo el primer segmento de este programa. Faltan 2 más. Viene riquísimo con mucho contenido que seguramente nos va a inspirar a tomar decisiones en este programa llamado Paz en medio de las tormentas. En medio de las... Vamos a ver, de la adversidad. Paz en medio de la adversidad. Te invitamos a que no pierdas la atención como lo perdí yo en este primer segmento. Aún falta más. Vamos y regresamos después del corte. En tiempos de incertidumbre, necesitas recordar que Dios te dio una voz para liderar. Descubre estrategias que te ayudarán a vencer los obstáculos y de la mano de Dios, sé un líder imparable. La autora nos dice, la felicidad es una decisión. La vida me ha enseñado a ser feliz. En medio de los retos, las dificultades, las frustraciones y también en medio de las tristezas, puedo decir que aprendí a ser feliz. Suena contradictorio, ¿verdad? Tienes razón. No parece tener sentido que asegures ser feliz en medio de la tristeza. Pero así ha sido porque he descubierto que la felicidad no es un lugar al que finalmente llegas después de superar obstáculos, sino que es un estado intencional que podemos desarrollar. Las pérdidas y decepciones siempre van a ocurrir. Así que lo que tenemos o no tenemos, lo que nos sucede o no nos sucede, no puede determinar si somos felices o desdichados. Y para comprender más este concepto, me decidí a estudiar psicología. Primero, para entenderme y luego para entender y ayudar a los demás. Busqué opciones para estudiar el comportamiento humano. Como abogada, dice Carolina Donis, entendí que las respuestas legales son muy pragmáticas y claras. No así el manejo de las emociones. Comprendí que el estudio de la Biblia y pertenecer a una comunidad de fe también son pilares muy importantes. Al profundizar en la realidad de que somos espíritu, alma y cuerpo, pude llegar a comprender que la felicidad es una decisión más que un estado de ánimo. Es un estado mental que se desarrolla a partir de nuestro diálogo interno, el cual siempre debemos programar para salir adelante sin importar la situación que enfrentemos. Definitivamente, dice la autora, la felicidad no es un estado permanente, sino que son momentos que se van sumando y que tenemos la capacidad de provocar. Por supuesto que no podemos ser felices siempre, pero sí podemos tener ese contentamiento que nos permite visualizar todo, incluso en los momentos difíciles, con una óptica más positiva. Te hablo desde la perspectiva personal. Con 38 años, yo estaba divorciada, me sentía triste por la pérdida de mi mamá y además estaba afrontando otras pérdidas significativas en mi vida. Decidí tomarlo como una oportunidad para descubrir nuevas rutas y replantearme qué deseaba en la vida. Esta forma de pensar hizo toda la diferencia y me encaminó hacia mi propósito de ayudar a las personas a superar su propio dolor después de procesar el mío. Enfrenté y asumí aquello que era importante para mí. Comprendí que el dolor es parte de la vida y que podemos superarlo cuando vemos que no se trata de lo que nos sucede, sino de cómo interpretamos lo que nos sucede. Cuando finalmente comprendemos que somos aceptados y amados por Dios, disfrutamos de un tiempo de paz y gozo que viene de tener la aceptación de Dios. Recordar que cuando decidimos y elegimos el gozo que viene de Dios por encima del dolor, el rechazo, etc., estamos donde debemos estar. Encontramos gozo de forma genuina al servir a los demás y al adorar a Dios en medio de lo que sea que nos esté pasando. Con Dios podemos ser reconstruidos de los escombros, cantar en medio de la prueba, adorar en medio del duelo y sonreír aún en medio del dolor. Porque Él es nuestra fuente de paz y gozo. No dependemos de nuestras propias fuerzas, no dependemos de las circunstancias. Dependemos única y exclusivamente del Creador, de Él, quien nos llama hijos, amados y que se complace en nosotros. ¿Qué otra razón más poderosa que esa para decirnos a ser felices? En Filipenses 4:4 encontramos unas palabras inspiradoras escritas por el apóstol Pablo. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, decía Pablo,
alégrense. Y además en Romanos 15, 13, de la mano del mismo autor, ¿verdad? Pablo, nos da la clave, dice Carol Donis, alegrarnos en el Señor y por el poder del Espíritu Santo. Que el Dios de la esperanza que los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y ahí cierra el versículo. Así que, nos dice la autora, como hijos de Dios tenemos la clave para tener gozo en todo tiempo. Lo logramos por medio de nuestra esperanza en Dios y por el poder de su Espíritu Santo. Vaya esperanza tan grande que tenemos. Pues ahí cierra lo que estamos leyendo o la porción de lo que corresponde que hablamos de Carol Donis en este libro Usa tu voz. Y estamos comentando el libro de manera muy particular, de manera muy específica, porque creo que abarca todas las áreas de nuestra vida y todo lo que hacemos. Pero en esta temporada, Líder Imparable, te estamos invitando a que lo asimiles como parte de tu forma de vivir, como parte de tu forma de liderar, ¿verdad? Si estás en casa, si estás liderando una familia, si estás en el estudio, si estás en el trabajo, si te toca liderar diferentes departamentos, que involucres esa capacidad de ser resiliente, ¿verdad? De resiliencia, de seguir adelante a pesar de la dificultad, pero no solo por disciplina, ¿verdad? Que eso podría ser una forma muy, me atrevo a decir también, una manera un tanto cuadrado religiosa, ¿verdad? Por disciplina, aguantar con el paraguas encendido y aunque se te vuelve el paraguas, seguir adelante. Más que eso, por la transformación que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y creo que eso es lo que está exponiendo o lo que expusimos precisamente en la parte del Sermón del Monte que leíamos hoy y que hemos venido leyendo en la semana. Que cuando nosotros entendemos que Jesús vino a transformar de adentro hacia afuera lo que nosotros comprendíamos o simplemente lográbamos ver de lejos, cuando sucede esa transformación, entonces nuestro carácter, no se refiere a nuestro temperamento, sino quién somos, nuestra identidad, como hablaban nuestros amigos ayer, empieza a ser transformada y entonces empezamos a adquirir nuevos hábitos, porque vamos detrás de algo que es más alto, de algo que tiene un mayor peso y mayor sentido. Por eso, Carol aquí saca Filipenses 4, que a mí me gusta muchísimo, ¿verdad? Todos estos versículos del 6 al 8, cuando realmente es en el versículo 5 donde Pablo insiste en la necesidad de que ese gozo permanezca en nosotros, que va más allá de la alegría, es algo más profundo que el concepto de felicidad, que es un concepto medio griego, no me dejará mentir aquí Carol, ¿verdad? Y Rafa, sino que es más profundo, es un estado real por transformación, no por agrado, no por tener por satisfacción, sino más bien por transformación, ¿verdad? Pero ahí dejo Así es. esta feta. Y particularmente si seguimos conectando un poco el pensamiento de Jesús, la autora nos va a decir, el dolor es parte de la vida y es una de las partes que leí, dice que podemos superarlo cuando vemos que no se trata de lo que sucede, sino de cómo interpretamos lo que no sucede. Muchas veces creemos que la ausencia del dolor en este caso es el mejor momento de la vida porque entonces ahora estoy contento y estoy en un buen estado. Sin embargo, yo creo que cuando no hemos experimentado un dolor profundo, tampoco tenemos la dicha de experimentar la alegría y el gozo más profundo en Dios. Es decir, esos opuestos en este caso nos permiten entender realmente cómo es que la gracia de Dios puede estar con nosotros. Y Jesús lo decía a sus discípulos en Juan capítulo 14, el 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Es decir, en el mundo vamos a tener aflicciones, en el mundo van a haber tribulaciones, en el mundo van a haber muchas circunstancias, pero lo que necesitamos tener es la certeza de que Dios está con nosotros, acompañándonos en medio de la tribulación, sosteniéndonos en medio del dolor y que por lo tanto estas circunstancias nos permiten ese momento divino, puede llamarlo usted para su vida, en donde va a sentir ese abrazo, gozo y consuelo de parte del Señor, dependiendo de cualquiera que sea la situación. Recuerde, Eirene, precisamente es el nombre de nuestra hija, Eirene es paz. Eirene es ese descanso en el Señor y por lo tanto la gracia del Señor nos acompaña en medio de las dificultades, Rafa. Y te pido para hacerlo muy práctico, ¿verdad, amigos? Porque a veces uno puede recibir esos conceptos y, o sea, cuando uno no está en la crisis, dice, ¡hala, qué bonito suenan! Pero cuando uno está en la crisis,
Se le olvida. Bueno. Ajá, y de veces, ¿cómo lo vuelvo realidad? O sea, ¿cómo pasa de un bonito concepto a un estilo de vida que yo lo puedo anclar? Se me venía igual vinculado cuando estoy en esa tormenta en el barco, ¿verdad? Y Jesús, ¿no ves que perecemos? Y agarrando lo que decía Carolina, la cita que nos daba, en el mundo tendréis aflicción, dice Jesús. Y uno, o sea, yo me pongo a pensar, ¿qué me gustaría que dijera después? Y tranquilo, yo te voy a solucionar todo. Tranquilo, nunca te va a pasar nada malo. Tranquilo. Dice un montón de cosas que no son reales, porque la verdad no es esa. La verdad dice, pero yo he confiado al mundo. Dice, pero el problema lo tengo yo. ¿Sí? Y me está hablando de algo externo que es, él ya venció al mundo. O sea, ¿cómo regreso a esa protección en mí? Porque ahí es donde recaemos. Es recordarte las verdades absolutas, las verdades eternas que tenemos en Jesús. Agarrando el ejemplo ese que le daba en el barco, que dice que Jesús estaba dormido, ¿verdad? Me imagino así como uno hace con sus hijos, así con el ojo ahí, a ver qué hacen, a ver qué realmente pasa. Y uno se pone a pensar, ¿cuál era su peor escenario? O sea, ¿cuál era su peor escenario? Era fallecer, o sea, hundirse, ahogarse. Y ahogarse con Jesús. ¿Y qué pasa para los cristianos cuando nos morimos? O sea, nos vamos a su presencia. A lo que vamos no es que uno lo desea y se vuelva imprudente, ¿verdad? Ustedes, pero es decir, bajo cualquier circunstancia, regresamos a Romanos 8. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni las adversidades, ni nada te puede separar del amor de Dios. Y ahí recae nuestra paz. Es ir a recordarme esas verdades nuevamente a través de la palabra, a través de la adoración y decir, entonces yo puedo decidir hacer esto. Puedo decidir anclarme al Señor. Excelente. El tema del sufrimiento, el tema del dolor es el tema de la humanidad, ¿verdad? Porque en toda la humanidad, toda la historia de la humanidad, el dolor ha estado presente, el sufrimiento ha estado presente y la pregunta del ser humano de por qué, ¿verdad? Porque nosotros lo que hacemos es preguntarnos por qué, ¿verdad? Yo creo que el ser humano no tiene, o no tenemos, ¿verdad? Como seres humanos, no tenemos problema con el dolor en sí, con el sufrimiento, porque yo veo que hay gente que sufre y paga por sufrir, ¿verdad? Mire, alguien que paga, no sé cuánto se pagará por ir a correr la maratón de Boston, 42 kilómetros. Entonces, la inversión de ir, el hotel, pagar la carrera y todo eso, es un sufrimiento, les cuento. O sea, y todas las la persona está en estrés, la persona pero está disfrutando ese dolor, ¿verdad? Está disfrutando ese sufrimiento. La mujer cuando tiene dolores de parto, ¿verdad? No está feliz, pero sabe qué es lo que viene después. Yo pienso siempre, mire, usted sabe que cuando comemos chile, ese picor que sentimos en la boca es realmente dolor, ¿verdad? Eso es un dolor en la lengua que el cuerpo nos está dando. Y la gente paga por chiles que les piquen lo máximo. Entonces, nosotros no tenemos problema con el sufrimiento, tenemos problema cuando no encontramos propósito en el sufrimiento. Cuando no encontramos el propósito, entonces nos ponemos enojados, nos ponemos a pelear. Frustrados. Entonces, el asunto es encontrar el propósito del sufrimiento. Miren, cuando Jesús estaba, y aquí lo tengo, si me permiten, cuando Jesús estaba ya por ir a la cruz, dice en Mateo 26, entró entonces Pedro y los dos hijos de Zebedeo, y ya estando solos los cuatro, Jesús se fue llenando de indescriptible tristeza y de profunda angustia, dice, ¿verdad? Y él les dijo, tengo mi alma llena de tristeza y de angustia mortal. Por favor, quédense conmigo, no se duerman. Y luego se apartó, se postró en tierra y oró. Y dijo, Padre, si es posible, quita de mí esta angustia, este dolor de lo que viene, pero hágase lo que tú quieras y no lo que yo quiera. O sea, no se le fue el dolor, ¿verdad? No le quitó la angustia, pero Jesús encontró el propósito de lo que iba a suceder y eso le permitió pasar ese dolor. Entonces, ¿saben qué? Cuando nosotros estemos en una situación de estrés, de angustia, de dolor, busquemos el propósito de Dios. A veces es difícil, ¿verdad? Cuando estamos en medio de eso. Realmente nuestra mente nos traiciona, ¿verdad? Rafa mencionó una pérdida que tuvieron. Yo me recuerdo cuando yo tuve a mi hija y la tuve 28 días, ¿verdad? Conmigo, y a los 28 días fallece. En ese momentito en el que
en el que se da la pérdida, ¿verdad? En el que todas las ilusiones desaparecen y los sueños ya no se hacen realidad, lo único que nos sostiene es tener una convicción, una fe profunda de que Dios tiene el control de las cosas. Entonces, eso es lo que yo le recomiendo que usted cultive ahorita. Si usted no está viviendo un dolor, si usted no está viviendo una angustia o una prueba, cultive esa relación con Dios y téngalo cerca. Porque la prueba va a venir, porque el dolor va a venir, porque Jesús lo prometió. Ajá, exactamente. Yo creo que es fundamental lo que está diciendo Ricky en relación y amarrando lo que sea, mis amigos, porque cuando hay tiempo de solaz, es el momento de fortalecer nuestra relación con Dios, porque eventualmente puede venir salir del valle y entrar a una colina que necesite fuerza, que necesite... Doble tracción. Doble tracción, excelente. Este es el momento. Pero si usted está al fondo del valle en este instante, decimos, siga adelante. Mire, y por eso me inspira mucho lo que dice aquí Lucrecia Ponce. Ella, con su hijo Diego, de 4 años, fue diagnosticado con una enfermedad llamada síndrome de NARP, que prácticamente produjo un retroceso gradual en su cerebro, ¿verdad? Perdió capacidad de vista, capacidad de poder caminar. Hoy tiene 13 años. Ellos siguen clamando, llenándose de fe por sanidad y confiando en Dios, en que están en sus manos, ¿verdad? Y eso les ha ayudado a mantener paz en medio de los procesos que han vivido. Queremos animarte y queremos invitarte a que podamos orar. Solo, así es, pero favor. Antes me gustaría, Asdrúbal, la iglesia tiene unos cursos para mujeres del Ministerio de Nueva, en donde yo creo que son idóneos para aquellos que estén pasando distintos momentos. Hay uno que se llama particularmente sanidad en el corazón. Y muchas veces necesitamos poder entender lo que nos ha pasado y cómo el Señor nos ha acompañado a vivirlo. De hecho, sabes que el 5 de agosto empieza una nueva temporada de estos estudios. Son 3 realmente: sanidad del corazón, romance con Dios y la verdadera feminidad. Con cualquiera de ellos no tienen un costo realmente, sino que solamente tienen que adquirir el libro y entonces ser parte de estos estudios. Pero yo quiero invitar a todas aquellas mujeres que estén pasando por momentos difíciles, a través de este estudio, en compañía con otras mujeres que están necesitando la ayuda del Señor. Yo creo que es un buen momento. Y bueno, quiero dar un número: 3035-2423, por si a alguien le puede ser útil estos estudios. Gracias, Carlos. Bien puesto ahí el alfiler con la nota. Y quisiéramos hacer una oración antes de finalizar este periodo. Quisiera invitar a Ricky que nos pueda ayudar. Creo que con la perspectiva que dio en relación al dolor y el tiempo, creo que tal vez nos puedes guiar, Ricky, orando, ¿verdad? Por la situación que pueda estar viviendo cualquiera de nosotros, para que mantengamos la fe. Orar para encontrarle propósito, ¿verdad? Que tengo un mensaje que mandaron al WhatsApp de una familia que está viviendo momentos difíciles con el cáncer de una persona muy querida de la familia, dice. Y son esas situaciones en las que pueden haber pérdidas enormes, ¿verdad? En las que más necesitamos poder encontrar propósito. Así es que vamos a orar y lo que le vamos a pedir a Dios es: ayúdame a entender tu propósito. Padre, gracias porque tú has traído esperanza a nuestra vida. Jesús vino a traernos la fe que necesitamos y dejó el Espíritu Santo para darnos el poder para poder entender. Te pedimos hoy, todos los que estamos pasando por alguna prueba, por alguna incertidumbre, por algún dolor, por alguna enfermedad, Señor, que no entendemos en este momento. ¿Por qué? Ayúdanos a entender el para qué. Danos la fuerza, como se la diste a Jesucristo, en el momento en el que su angustia, su alma se atribuló. Señor, que hoy podamos tener una luz, aunque sea pequeña, para entender el propósito que tú tienes para el dolor, la angustia o la prueba que estamos pasando en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, por favor. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Así es. Decimos amén todos y le invitamos a que usted, ahí donde se encuentre, siga llenándose de fe. La paz del Señor va a guardar su corazón, va a guardar sus pensamientos y podremos seguir adelante. Le invitamos a que no se despegue, vamos a un breve corte y regresamos con más de Vaya con Dios. Vaya con Dios. Vamos a entrar de lleno a la ley del dolor, que está muy relacionado con lo que hemos estado platicando hoy, ¿verdad? Y dice así: recientemente, decía Maxwell, me encontré con la historia de
Cheryl McGuinness, a quien, vamos a ver, alguien que pasó por una experiencia muy dolorosa. Su esposo Tom, que era un piloto de avión, estuvo involucrado, imagínese usted, en una de las tragedias en la mañana del 11 de septiembre de 2001. Fue cuando un auto llegó hasta su casa llevando al piloto principal de la aerolínea donde trabajaba su esposo, que ella supo lo que había sucedido. El vuelo 11 de American Airlines, en el que Tom había sido el copiloto, fue el primer avión que chocó contra el World Trade Center. Tom y todos los demás que iban en el avión murieron. Como la mayoría de las personas que sobreviven a una terrible tragedia, Cheryl se las arregló lo mejor que pudo. Algunos individuos manejan bien las experiencias negativas, mientras que otros batallan. Según los expertos, en la estela de los ataques, el World Trade Center, muchas personas sufrieron estrés grave, trastorno de estrés postraumático, depresión, trastorno de ansiedad general y trastorno de abuso de sustancias. A pesar de todo, Cheryl se las arregló bien en esas circunstancias. En Belleza detrás de las cenizas, un libro que ella publicó 3 años después del evento, escribió: por injusto, irrazonable e imposible que parezca, seguimos teniendo trabajo que hacer después de que se produce una tragedia. Interesante esto, dice, seguimos teniendo papeles que cumplir, seguimos teniendo responsabilidades hacia la familia y hacia los demás. La vida puede que haga una pausa durante un tiempo, pero no se detiene. Se ajusta o no, esa es la realidad. Cheryl cumplió su papel con determinación y fortaleza. Se ocupó de sus hijos, comenzó a dirigir su hogar como madre soltera y aprendió rápidamente cómo tratar las dificultades de ser una vida. Cada nueva experiencia se convirtió en una oportunidad para el crecimiento personal. Cheryl escribe: estoy aprendiendo más cada día. Las circunstancias del 11 de septiembre me han obligado a examinar quién soy, a enfrentarme conmigo misma de maneras en que nunca tuve que hacerlo antes, a preguntar, ¿qué quiere Dios para mí? ¿Qué puedo hacer yo en Él? Por supuesto, en mi interior. ¿Cómo me utilizará para tocar a otros? Estoy aprendiendo más sobre mí misma y sobre Dios. Actualmente los hijos de Cheryl son adultos. Ella volvió a casarse y está contenta con su vida. Le preguntaron sobre la tragedia en su 10º aniversario. Y ella dice, es un día terrible que no creo que nadie nunca pueda olvidar. Pero añadió, de las cenizas del 11 de septiembre, de entre los escombros de aquel día, puedo salir para decir que soy más fuerte hoy que hace 10 años. Encontré paz y gozo. Eso es lo que puede suceder cuando una persona maneja bien las malas experiencias. Eso muestra el poder de la ley del dolor. ¿Qué separa a las personas que prosperan de las que meramente sobreviven? Yo creo que es el modo en que enfrentan a los problemas. Ahora, permítame decirle qué es lo que yo sé sobre las malas experiencias. Todo el mundo las sufre, dice Maxwell. La vida está llena de altibajos. El problema es que lo que la mayoría de nosotros queremos son altos y altos, no altos y bajos, ¿verdad? Eso no es posible. Creo que es bastante obvio que nadie logra escapar de las malas experiencias. Sin importar quién seas tú, dónde vivas, lo que hagas o cuál sea tu trasfondo, tendrás que tratar las malas experiencias. Como observó el presentador de televisión Dennis Woolley, esperar de que el mundo te trate justamente solo porque eres una buena persona es un poco como esperar que el toro no te ataque porque eres vegetariano. Buenísimo. Es chistoso, ¿verdad? Sí. Tienes que tener expectativas realistas cuando se trata del dolor y los problemas. Tú puedes evitarlos. Tú no puedes evitarlos, más bien. A nadie le gusta cuando está en medio de una mala experiencia. Normalmente es doloroso. Pero si se maneja bien la experiencia, entonces se disfruta al hablar de ello después. Se convierte en una gran historia de guerra. Eso se logra cuando sacamos belleza de las cenizas del dolor, risas en medio del llanto. Recordemos que las dificultades de la vida no nos permiten quedarnos igual. Nos mueven. La pregunta es, ¿en qué dirección seremos movidos? ¿Hacia adelante o hacia atrás? ¿Hacia el dolor o hacia el gozo? Cuando tenemos malas experiencias, ¿nos volvemos mejores o nos amargamos? ¿Nos limitarán esas experiencias o nos llevarán a crecer?
aprender la ley del dolor es esencial para cualquiera que quiera crecer. La mayoría de las personas exitosas señalarán a los momentos difíciles que hubo en sus vidas como puntos clave en su viaje de desarrollo. Si tú estás dedicado al crecimiento, entonces debes de estar comprometido a manejar el dolor y reciclarlo hasta convertirlo en gozo, calma y paz. Y ahí termina esto que estamos leyendo, esta porción riquísima que estamos leyendo de John Maxwell. Estaba meditando la vez pasada en algo que dice Timothy Keller. Fue pastor en una iglesia en Nueva York muy grande y él decía, pensando en Filipenses 4, 6 al 8, 5 al 8, él decía, realmente lo que se opone a la ansiedad es el gozo y la paz. El gozo y la paz es lo que nosotros debemos procurar sostener en todo momento, porque de esa manera la ansiedad no va a poder invadirnos y desmoronarnos fácilmente. Por eso creo yo, Pablo insiste en buena manera en toda la carta de Filipenses que el gozo no se nos vaya, ¿verdad? Y también lo mencionaba Carol Donis en el segmento anterior, ¿verdad? Regocijados, ¿verdad? Otra vez os digo regocijados, mantengan ese gozo que a la vez es fruto de nuestro crecimiento con el Espíritu Santo. ¿Verdad? Cuando nosotros vamos creciendo en nuestra relación, nos permite que ese gozo empiece a brotar, pero la clave es que nosotros lo mantengamos. Ahora, de entradita y de una vez, ¿verdad? Yo quisiera comentarles algo que estaban recordando mis amigos. Bueno, de hecho, Carol le estaba contando fuera de cámaras algo impresionante. Yo no lo sabía hasta ahí, ¿verdad? Sabía una parte nada más de esto que les pasó, pero yo no sabía la anécdota de esto que ocurrió en la familia Chamorro y que involucraba a Rafa. Ahí sí, ya mejor entrego el micrófono, claro que voy a decir otra cosa. Gracias, Asdrúbal. Y bueno, queridos amigos, quiero contarles de que definitivamente cuando pertenecemos al cuerpo de Cristo y el Señor nos permite trabajar y ser de bendición de formas distintas. En este caso, nosotros recibimos la bendición de la amistad y compañía de Rafa Valladares. Rafita, muchas gracias. Nuestra hija Irene tuvo un accidente, se quebró su clavícula en el mes de mayo aproximadamente. Había una situación, Gonzalo estaba ocupado, no podía yo recurrir y decirle todo el diagnóstico que teníamos, pero Rafita me escribe, Rafita con cariño, ¿verdad? Rafita me escribe y algo me estaba preguando de otras cosas. Y ni siquiera le contesté lo que me está... las tareas. Ni siquiera le contesté su pregunta o algo rápido. Le dije, sí, claro, dispuesta. Y de repente le digo, Rafita, viera que esta es la situación. Y le dejo, como decimos en mi país, le solté toda la sopa de cómo me sentí en ese momento, porque estaba en el hospital con Irenita y ella, bueno, en el proceso preoperatorio de su clavícula y todo lo demás. Pero lo que quería rescatar es eso. Rafita no tenía ni idea de que su pregunta era el gancho, el canal que Dios está utilizando para poder traer paz y tranquilidad en ese momento que para mí era turbulento, ¿verdad? Pero que a la vez intentaba yo mantenerme tranquila, pero no puede uno solito hasta que Dios realmente lo acompaña a Rafita, y por eso públicamente gracias en ese momento de tribulación. Y eso, ¿verdad? Somos parte del cuerpo de Cristo, Dios nos socorre en sus momentos. No, y amigo, les digo, naturalmente, los planes de Dios. O sea, uno, me siento honrado por las palabras de Carolina, Gonzalo. Aparte que hay amistad por el servicio que hemos vivido, pero yo hace unos años me partí la clavícula. O sea, entonces era como que empataba. Mire, no, o sea, yo mi experiencia es, o sea, y poder uno aportar. Y la verdad que es el Señor, ¿verdad? Ustedes, y qué lindo vivir en esa comunidad donde sabes dónde o sea, no sos un electrón aislado, ¿verdad? De todo, entonces nadie se entera, sino... Y ser intencionales, hablábamos de ser intencionales en buscar esa paz, ser intencionales en mostrarse amigo, ¿verdad? Y actuar. En el caso, lo que nos contaba Carolina, uno puede decir, voy a orar por ti, suerte, que ya es muy poderoso si uno realmente lo hace. Pero también es pues, involucrarse y tomar acción, y toca hacer lo que hay que hacer, ¿verdad? Mostrarse amigo. A veces nos toca recibir la dificultad, a veces nos toca acompañar en la dificultad, a veces simplemente nos toca estar, ¿verdad? Como los amigos de Job, estar con la persona y apoyar en lo que uno pueda hacer, ¿verdad, Ricky? Yo creo que es bien valioso. Y te paso el micrófono, Ricky, desde la perspectiva también de mantener esa sensibilidad. La sensibilidad también de las cosas de Dios que podrían estar pasando. Porque en el momento preciso escribió Rafa a Carol, ¿verdad? Gonzalo estaba responsablemente cumpliendo con uno de sus oficios ahí. Pero esa sensibilidad de escribir en el momento, ese tipo de cosas pasan
cuando uno está en las cosas de Dios y Dios está ahí definitivamente, ¿verdad? Sí, así es. Miren, si le ponemos atención al segmento anterior también, Carolina comentó que a través de su pérdida, de su divorcio, la pérdida de su mamá y otras circunstancias que estaba viviendo, pues ella decidió estudiar psicología. Sí. Ella pone ahí para comprenderme, para poder comprender a los demás y para ayudarlos, ¿verdad? Entonces, ahí hay una cosa. Luego, aquí dice John Maxwell, la historia de esta escritora. Dice, después de la tragedia, ella pudo comprenderse, comprender a los demás y escribir un libro acerca del dolor de la pérdida. Entonces, y al final escribe John Maxwell y dice, si usted está dedicado al crecimiento, debe estar comprometido para manejar el dolor, o sea, para poderlo procesar bien, ¿verdad? Y luego reciclarlo. Reciclarlo, ¿qué quiere decir, amigos? Quiere decir que yo entrego lo que recibí a alguien más y así es como yo reciclo el dolor. Ahora, saquemos de la Biblia la lección, ¿verdad? En el libro de Lucas, Jesús hablándole a Pedro, le dice, Simón, Simón, ¿verdad? Todavía se llamaba Simón, no se llamaba Pedro. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y lo bonito es que no le dice, pero no tengas pena, porque yo te voy a evitar la zarandeada, ¿verdad? Sino que le digo, yo voy a orar por ti, Pedro, ¿viste? Yo voy a estar orando por ti, vos tranquilo, yo voy a estar orando por vos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no pierdas la fe. O sea, para que no vas a echar la culpa a mí, para que no te vas a enojar conmigo. Yo voy a estar orando por vos, le dijo Jesús, ¿verdad? Y luego le dice, y luego tú, después de esto, ¿verdad? Una vez que hayas regresado de esa vuelta por el dolor, fortalece a tus hermanos. O sea, ese era el propósito de la zarandeada que Satanás le iba a pegar a Pedro, ¿verdad? Y lo vemos después en Hechos, ¿verdad? Fue el primero que dio un mensaje increíble, ¿verdad? Para la gente. Entonces, miren, resumen de todo lo que estoy diciendo es, si miramos en todos los ejemplos que hemos leído y que hemos hablado, el propósito, el para qué del dolor está siempre en Dios te va a usar en ese dolor para generar propósito de vida para ayudar a otros. O sea, la pérdida de mi hija me ha servido para hablar con innumerables parejas que han perdido hijos. La adicción que yo padecí me ha servido para ayudar a innumerables personas que están padeciendo. Pero sobre todo, ¿saben para qué? Para poderlos entender. Porque nadie entiende a otro de la misma manera si no ha pasado por lo mismo que el otro está pasando. ¿Sí? Empatía. Nadie puede ¿Sabes? entender a un adicto, sino a alguien que fue adicto. Así de es. verdad. Así es que Completamente, amigos. Y la verdad que qué poderoso lo que nos dice Ricky. Yo me hacía recordar justamente lo que les contaba anteriormente, lo de la pérdida. Llorábamos en la lana y, Señor, muéstranos, o sea, cuál es el propósito con esto. Y en esa semana fueron 3, 4 parejas, me recuerdo, que recién también tuvieron una pérdida y dijimos, ¿de qué otra forma hubiéramos entendido el dolor? claro. Así Y es. entonces, y es un privilegio, ¿verdad, amigos? Uno dice, la verdad, ¿qué privilegio va a ser ese? No, es un privilegio que Dios te pueda usar. Dice, mira, tenés que reflejarme a mí en ellos. Y sí, entiendo tu dolor. Y por eso dice la palabra que él padeció de todo con tal de entendernos y poder relacionarse con eso. Me encanta este mensaje que nos manda Carmina Valenzuela, le agradecemos mucho, que dice, en mis 45 años de ser creyente en mi amado Jesús, he pasado múltiples pruebas, desiertos, hornos 7 veces calentados. No me imagino lo que pudo haber vivido Carmina, pero he aprendido a tener paz en medio de la tormenta y alinear mis sueños, anhelos y deseos a los de mi Padre Celestial. Y eso qué importante, porque lo vinculo que nos dice Ricky, porque a veces yo quiero forzar mi propósito, ¿verdad? O sea, yo creo que entonces mi propósito sea este. Pues, pero si yo lo alineo al Señor, comienza realmente a tener sentido. Pero esto me llevó tiempo. Pero al fin entendí que mi paz está en mi obediencia a Dios, mi Padre que me ama con amor eterno. Ahora solo quiero lo que Dios quiere para mí y eso me da paz. Le agradecemos muchísimo que Carmina por eso y nos inspira realmente a buscar y alinearnos a la voluntad y el propósito de Dios. Excelente. Y realmente gracias por los comentarios que están escribiendo y creo que nos inspiran. Y yo quisiera invitarle a usted, amigo, que tal vez está hoy empezando ya el día laborando o está en el tráfico o está en casa preparándose para salir. Queremos invitarle, no desista.
Porque en el momento en el que usted se encuentre, no, es probable que no sea tan agradable en absoluto, ¿verdad? Dependiendo que esté viviendo la situación, encontrarle un propósito a lo que usted está viendo. Usted lo que quiere posiblemente sea salir de ahí. Pero lo que queremos decirle es solamente deposite todo. Toda su fe, deposite toda su creencia en las manos, toda su confianza en las manos de Dios. El entender que qué va a ocurrir o por qué está pasando, esto es algo que se lo aprendí a Ricky Marroquín hace buen tiempo cuando conocí el testimonio de su hija. Él dijo, pasaron muchos años antes de que yo pudiera entender por qué había perdido a mi hija. Pasaron muchos años. Entonces, ahorita es probable, que conste que no es el único caso, ¿verdad? Pero podría ser que usted no entienda en este instante lo que usted está viviendo. Es más, a veces no se entiende ni trate de entenderlo en este instante. En este instante, en todo caso, trate de acondicionar su corazón y lo que normalmente ha pensado al momento de una prueba para pensar más en alto, para poner su vista más allá y soltarse, dejarse ir en la soberanía del Señor, que Dios tiene el poder para sanarlo si así lo puede y lo quiere hacer, ¿verdad? Él puede sacarlo del agujero en donde se encuentra, el dolor, de la tristeza, del abandono, pero la clave está, deposítelo todo allí, porque no hay otro lugar. No hay mejor lugar que la soberanía, que la fortaleza, que la paz de Dios. No hay sustituto. Y a partir de ahí empezará a ordenarse poco a poco y gradualmente, primero Dios, las cosas que usted está viviendo. Y para muestra, un botón. Carol, perdón, pero Ricky, solo, por favor. Ahorita, Por favor. agregándole un poco a lo que estás hablando, queridos amigos, como pues ya vamos a ir terminando, ¿verdad? Pero quiero decirle algo, lo que leímos del pasaje de Jesús, cuando Jesús dijo, mi alma está triste, está angustiada y siento el dolor que viene, les dijo a los que estaban con él, pero quédense conmigo, no se duerman, acompáñenme. No viva solo el dolor. No lo viva aislado. Busque a alguien. Hable con alguien. Lo que le pasó a Carolina en el momentito en el que estaba con esa angustia con su hija fue poder hablar con Rafa. O sea, para eso es para lo que Dios nos dejó la comunidad, la iglesia, los hermanos. Pero a veces, ¿sabe qué? Los hermanos no se van a enterar por telepatía, ¿verdad? De que usted está sufriendo algo. Llame a alguien y dígale, mira, puedes orar por mí, acompáñame, tengo esta pena, tengo este dolor. Para eso está la iglesia. Y cabal, hay un testimonio acá de Alejandra Galvez. Voy a parafrasearlo y manda saludos a Ricky. Y Alejandra lo que nos cuenta es que ella queda viuda, queda con sus niñas en un alquiler, sin dinero. Y sin embargo, ella dice, hoy por hoy el Señor me sostiene, el Señor ha provisto, el Señor ha dado salud. Y entonces ella está agradecida con el Señor porque en medio de toda esta adversidad, el Señor le ha dado paz. Y de la misma forma también Annie, ella dice que en momentos de dificultad ella se ha permanecido fiel. O sea, tenemos testimonios de que muchos, de distintas formas, el Señor ha fortalecido, les ha dado esa sabiduría, pero también fortaleza en medio de la tribulación. Totalmente de acuerdo. Y yo quisiera aprovechar lo que me pasa en esta estafeta aquí, Carol, con el testimonio, a decirle, mire, yo no sé qué pueda estar viviendo usted, pero la clave es probable que sea la misma. Es seguir ese principio que nos enseña el apóstol Pablo allá en Filipenses 4. Y voy a retomar el versículo, ¿verdad? Es probable que suene repetitivo y redundante en la semana, pero buenísimo. Nada. Perdón, voy a hacer el paréntesis. Amigos, los invitamos a ver ese mensaje. Fue este domingo, ¿verdad? Sí, el domingo que va a pasar. Está en YouTube, está en Illumina Play. Véalo. O sea, realmente transformador. 3 versículos fueron, ¿verdad? Que ahorita, perdón la introducción, pero es que tiene que verlo. Tiene que ver ese mensaje realmente muy poderoso de parte de Dios. Gracias por el comentario, Rafa. Y lo que le estoy diciendo en pocas palabras es, póngale atención a lo que el apóstol Pablo, bajo su experiencia, no experiencia a la distancia, sino experiencia de vida en carne propia, nos recomienda. Por nada nos preocupemos, por nada dejemos que la ansiedad nos quite la paz, sino más bien sean conocidas todas nuestras necesidades, todas nuestras peticiones en toda oración y súplica. Eso significa tanto en la oración general, muy, muy somera, como en la más detallada, que podrían ser esa súplica, ¿verdad? Le invitamos esto, repítalo una y otra vez. Se lo digo porque no es algo teórico, ¿verdad? Como bien lo explicaba Rafa en el otro segmento, a veces podría parecer esto todo teórico, pero la verdad es que no. Si hay una necesidad, vuelva a acudir a Dios hoy, vuelva a acudir a Dios a mediodía, pero la clave está en suelte cada vez que lo haga
en las manos soberanas de nuestro Señor todo lo que usted está viviendo. De esa manera, sí y solo sí, la paz de Dios va a proteger, va a blindar sus pensamientos, va a blindar sus corazones y nos va a ayudar a permanecer, por supuesto, con acción de gracias delante del Señor, en un estado totalmente diferente a nivel espiritual. Pero eso sí, esa es responsabilidad nuestra, el evitar que la paz se nos vaya, que se nos diluya. Yo quiero invitarte a que podamos hacer una oración para finalizar el programa. Invitarte precisamente a que tomes la iniciativa y no dejes que el dolor te lleve por donde quiera llevarte. No dejes que las malas experiencias que estás teniendo, el rechazo, las frustraciones te lleven por donde quieran, sino al contrario, que tú tomes con la autoridad del Señor el timón del asunto, yéndote y dirigiéndote al Señor, para que entonces la ruta empiece a ser un poco diferente. ¿Qué tal si oramos ahí donde te encuentras y le dices algo así como: Dios, vengo a rendir todo a ti, Señor. Estoy agotado, me siento frustrado tal vez con el dolor y el pesar del rechazo, de la frustración, el constante ataque, Señor. Tú sabes lo que han levantado en contra mía, tú sabes lo que han dicho, las mentiras, tú sabes la situación que estoy viviendo a nivel financiero, a nivel de trabajo, relacional, en casa. Lo rindo a ti. Tú sabes la situación de salud que está viviendo mi familia, Señor. Depositamos todo eso en tus manos. No fuimos diseñados para cargarlo nosotros. Es más, tu Hijo Jesús ya lo cargó por nosotros. Hoy te pedimos por su nombre, por la sangre que Él derramó por nosotros, por el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Recibe toda esa carga y ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a cambiar nuestro enfoque de los pensamientos, Señor. Ayúdanos a no estar repasando constantemente lo mismo todos los días, sino a poner nuevos pensamientos más sublimes, más altos, más honestos, verdaderos, justos, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, para entonces salir de ese atolladero y percibir tu mano, tu compañía, tu fortaleza y tu cuidado, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos. Ayúdanos a tener paz en medio de la adversidad. Solamente en ti confiamos, Señor. Esto lo oramos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. 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 ¿Qué tal si un breve tweet, Rafa, para terminar? Amigos, la verdad que es poder alinearnos al propósito de Dios y vivir en comunidad cualquier adversidad. No estamos solos, tenemos a Dios y tenemos amigos que nos van a acompañar. Excelente. Ricky, por favor. Bueno, yo le podría decir, mire, aprendamos a no preguntar por qué, acostumbrémonos a preguntar para qué en medio del dolor. Claro, así es, camine con el Señor, recuerde que Él no lo va a dejar solo, sino que Él siempre está con usted en cualquier circunstancia. Así es, tómese la mano el Señor, la semana aún no termina, el programa de Vaya con Dios está alistándose y preparándose para que mañana cierre de manera magistral esta semana. Mientras eso ocurre, le invitamos a que no vaya solo ni mal acompañado, sino más bien vaya con Dios. El Señor le bendiga.